En el mes de noviembre, también en Barcelona, suceden unos hechos confusos de los que existen versiones totalmente contradictorias. Se dice que algún dirigente de Estat Català, entre los que se encuentra el secretario general de este partido, Joan Torres Picart, de acuerdo con el exjefe del gobierno catalán y presidente del Parlamento Autónomo, Joan Casanovas, y con el comisario general de Orden Público de Cataluña, Andreu Revertés, han preparado una acción de fuerza para sustituir el gobierno del presidente Companys por otro más enérgico que termine con los incontrolados y lleve a cabo una política nacionalista más radical. La supuesta conspiración es descubierta y son detenidos Andreu Revertés y Torres Picart. Algunos denuncian también de participación a Joan Casanovas. Andreu Revertés es ejecutado sin proceso. Torres Picart, gracias a la complicidad de algunos agentes de policía, consigue huir a Francia. También pasan la frontera Casanovas y el dirigente nacionalista Daniel Cardona. Estos hechos continúan siendo uno de los puntos no aclarados de la historia de la guerra en Cataluña. Las tensiones que siguen existiendo entre las organizaciones políticas y sindicales en Cataluña, y muy especialmente entre el PSUC y el POUM, provocan una nueva crisis en el gobierno catalán. El 17 de diciembre se constituye un nuevo gobierno. Los cambios más significativos que se producen son la desaparición en el gobierno de la representación del POUM, la sustitución en la Consejería de Defensa del teniente coronel Felipe Díaz Sandino por el militante de la CNT francés Isgleas, el reemplazamiento en la Consejería de Cultura de Ventura Gasol, que continuaba refugiado en París, por Antoni María Sbert. Joan Comorera, secretario general del PSUC, ocupa la importante Consejería de Abastecimientos, con el mismo consejero primero, Josep Tarradellas. Integran el nuevo gobierno 4 representantes de la CNT-FAI, 3 de Esquerra Republicana de Cataluña, 3 de la UGT-PSUC y 1 de la Unió de Rabassaires. La acción de este nuevo gobierno va dirigida a impulsar el esfuerzo de guerra, avanzando por el camino iniciado con la creación oficial del Ejército de Cataluña, y a reorganizar la economía catalana, adaptándola a la situación creada por las colectivizaciones. A este efecto, publicará el conjunto de decretos de Ságaro, así llamados por el lugar donde son estudiados, y finalmente el gobierno trata de reforzar el poder frente a los comités y a los incontrolados. El mes de diciembre de 1936, ante el acaparamiento de las monedas de plata, el gobierno de la Generalitat emite billetes de 2,50, 5 y 10 pesetas de curso obligatorio en todo el territorio catalán. Al faltar después la moneda fraccionaria de cobre y níquel, de valor inferior, la mayoría de ayuntamientos de Cataluña emiten billetes para suplirla. Estos billetes de papel moneda, de muy variado diseño, con el tiempo llegarán a ser muy codiciados por los coleccionistas.